Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anaya. Contento, agradecido con Dios porque nos permite llegar a través de esta plataforma para poder estudiar una vez más todos juntos. Así que antes de hacerlo les quiero recordar que tenemos el programa de oración 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, madrugando con Jesús. Usted llama a ese número en pantalla, pone su número de clave y puede participar de su pedido o las oraciones que se van a hacer en esa mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que participan y a los que dirigen. Antes también les quiero recordar que es súper importante que traiga su lección, que traiga su Biblia y algo con que tomar nota, porque así todos juntos podemos estudiar y poder reunirnos al fin de semana para poder llevar en este repaso todo y las enseñanzas que hemos obtenido a través de la semana. Vamos entonces a poder orar, si me acompañan reverentemente, para invitar a nuestro maestro. Señor, queremos darle gracias primeramente por la vida, por la salud que usted nos da. Gracias también, Señor, por permitirnos llegar hasta esta plataforma y poder compartir el estudio con mis hermanos y mis amigos. Le pido, Señor, que por favor me perdone, que cuide y que limpie mis pecados y que por favor habilite mi mente, Señor, para poder entender, para poder retener y practicar cada una de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí está el título, excusas para eludir la misión. Y creo que esto nos pega a cada uno de nosotros porque en alguna ocasión hemos hecho alguna excusa para poder eludir la misión. Antes de comenzar, vamos a leer el versículo que está en la página de enfrente, el comienzo de la semana, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6 y versículo 8. Así que me acompaña, por favor, con su Biblia para poder leerlo todos juntos. Y dice de la siguiente manera: Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 8. No todos los que fueron llamados a esta misión fueron tan obedientes como Abraham, como lo vimos la semana pasada. Y uno de los ejemplos que vamos a ver esta semana se encuentra justamente en el libro de Jonás y es acerca de Jonás. Vamos a ver el ejemplo de él. Vamos a leer Jonás 1, versículo 1 al versículo 4 para entrar en el contexto. Dice el versículo 1, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios llama a Jonás para que pregone contra Nínive, la capital de Asiria. Esta ciudad que está situada hoy en la actualidad en Irak, estaba a 900 kilómetros de Jerusalén, una distancia considerable. Jonás no solo se negó a ir, sino además huyó en dirección contraria hacia Tarsis, ahora el sur de España. Fíjense cómo va esto. Dios lo llama a una misión y le dice, ve para este lugar. Y Jonás, además de ir alejándose de Dios, tiene que invertir recursos para pagar ese boleto, subirse en la nave e irse en dirección contraria. Navegar más o menos 3,200 kilómetros del viaje que iba a hacer de donde estaba hasta Tarsis, le iba a tomar más o menos
¿verdad?, un mes, dependiendo de cómo estuviera el clima. Como no quería él enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó este tiempo que le habría llevado a llegar a Nínive para alejarse justamente de la misión que Dios le había encomendado. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre de Dios habría hecho esto? Saben que los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad, por la crueldad, que incluso ya había atacado a Israel en el pasado, a Israel y a Judá. Ahora, Dios llama a Jonás para que fuera a Nínive y predicara contra esta gran maldad, porque eso es lo que le especifica en el versículo 2. Y esta expresión literaria aquí es muy similar a la que Dios utilizó con Abraham con respecto de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 20 y 21. Sin embargo, como veremos, Jonás no era Abraham. Y a ver qué podemos poder aprender de la actitud de Jonás, de poner excusas para no cumplir con la misión. Día domingo, por favor, vuelta a la paginita. El día domingo va a hablar de nuestras excusas, pero va a hablar de un específico que es el miedo. Y vamos a ver qué nos revelan los siguientes versículos sobre Nínive y la relación entre Asiria e Israel. Y cómo podría haber influido esta relación en la decisión de Jonás de irse para Tarsis. Versículo 1 del capítulo 1 de Nahum dice, profecía sobre Nínive. Y el versículo 1 al 4 de Nahum 3 dice de la siguiente manera, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pilaje, chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete inciesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa Gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halat, en Arbor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Segunda de Reyes va a contar una historia diferente, porque aquí dice, por tanto, versículo 32 al 37 de Segunda de Reyes 19, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras a él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Porque los asirios eran un enemigo temible y Nínive era la capital del reino. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La escritura le caracterizó como ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas
con un león cruel y devorador, al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive era una ciudad magnífica. Los historiadores nos dicen que Sennacherib expandió considerablemente la ciudad, incluyendo la construcción del enorme palacio del suroeste, palacio que medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos de 80 habitaciones. También construyó 18 canales para transportar agua a la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. El tamaño por sí solo había sido intimidatorio. Pero los asirios también eran despiadados. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jactaba de haber llenado las calles con los cadáveres de sus habitantes, jóvenes, viejos, y los grabados en relieve encontrados durante las excavaciones muestran escenas de soldados empalando a sus víctimas. No era gente con la que uno quisiera cruzarse. No eran reacios para emplear la violencia y eran particularmente crueles con aquellos que no les caían bien. Por cierto, con solo pensar que debía caminar entre las masas de gente de Nínive, Jonás debió de haber temblado de medio. Se le ha de haber venido el miedo a Jonás al escuchar que tenía lo que tenía que hacer. Pero a pesar de todo esto, a menudo nosotros, cuando leemos la historia de Jonás, lo hacemos con una desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Muchas veces ocurre de esta manera, en donde Dios nos llama a una misión y el miedo no nos deja y llegar a esta misión. Cada uno de nosotros podemos hacer memoria, pensar en alguna ocasión en la que hayamos sentido que Dios nos ordenaba hacer algo, pero por miedo no lo hicimos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia de Jonás para poderlas aplicar a nuestra propia experiencia? Lunes habla de otras excusas, de los conceptos falsos. Y para entender eso, vamos a leer ahora toda esta parte de Jonás capítulo 1, versículo 1 al 12. Y vamos a ver lo que sucede allí. Dice el versículo 1: Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando llega la tormenta, Jonás asume su culpa. La actitud revela algo con respecto al tipo de cosmovisión y el concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces. Si bien creían que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba algo tremendo. El mar para ellos era el lugar caótico en donde se movían los demonios. En la cosmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Aunque Jonás era hebreo, es muy posible que tuviera este tipo de cosmovisión influenciada por las creencias y tradiciones de esa época. Cuando leemos Jonás, versículo 1 al 3 del capítulo 2 y el versículo 7 al 10 también del capítulo 2, estos versículos van a revelar acerca de cómo Jonás comenzó a comprender la providencia de Dios. Leamos Jonás capítulo 2, versículo 1 al 3 y después del 7 al 10. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Jonás 2, 7 al 10 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aunque Jonás huía del territorio donde el pueblo afirmaba que Jehová era su Dios, aprendió por las malas que incluso cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaba siendo soberano. El viento y las olas le pertenecían a Dios, los seres marinos también. El salmista escribió en el Salmo 24 y el versículo 1: del Señor es la tierra y su plenitud. El corazón de Jonás se volvió a ser soberano de la tierra y el mar, y por lo tanto confesó y fue salvo. Nosotros también hoy en día podemos tener conceptos errados acerca de un Dios, acerca de lo que Dios también espera de nosotros. Un malentendido que muy a menudo o es común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación únicamente y que nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Aunque se nos instruye a buscar la santidad, que nos mantengamos sin mancha en este mundo, según el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 27, nuestro énfasis, escuche bien, debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones que recibimos y la esperanza que recibimos de Dios a todos aquellos que la necesitan. Otro de los malentendidos es que nos impide aceptar a veces el llamado de Dios a la misión, es creer que el éxito depende de nosotros o de mis habilidades. Nosotros no podemos salvar a nadie. Así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive, nosotros no podemos salvar a nadie, pero podemos a veces asumir mentalidad de Salvador con respecto a la misión que se nos ha entregado. Nuestro llamado no es obrar la salvación, sino cooperar con Dios en su obra salvífica. La salvación y la obra salvífica es de Dios. Y nosotros damos testimonio al alabar a Dios por las formas específicas en que nos está transformando a nosotros mismos. Pero hay que tener cuidado. Y hay que reconocer que solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Nosotros podemos plantar una semilla, pero solo Dios puede convertir el corazón.
Y muchas veces confundimos nuestro rol con el de Dios. Y eso puede ser suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar. Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Ganar almas es bien difícil. Es probablemente demasiado difícil e imposible para que los seres humanos lo podamos hacer solo. ¿Cómo nosotros podemos aprender a permitirle que Dios gane almas, pero que seamos nosotros el medio a través de nuestra vida y de nuestro testimonio? Recuérdense que toda la obra es únicamente y exclusiva de Dios. El día martes va a hablar de otra excusa, la excusa de la inconveniencia. Y claramente nosotros podemos ver que la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, en el capítulo 2, fue dramática y fue una muestra dramática del amor y la misericordia de Dios. Y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significa que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fueran fáciles de cambiar. Aunque fue a Nínive de todos modos, así como lo miramos, ¿verdad?, que iba a Nínive. Ahora vamos a leer Jonás capítulo 3 y vamos a ver cómo respondió la gente de la predicación de Jonás y qué lecciones de testificación se evidencian aquí. Jonás capítulo 3, acompáñeme del versículo 1 al final. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si así se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios, dice el versículo 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás dejó al lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas. Predicó lo que Dios le comunicó y los resultados fueron asombrosos. Fue una de las mejores o de las mayores campañas de transformación en donde todo el pueblo, todos los ciudadanos de Nínive se arrepintieron y vinieron hacia el Señor. Todos los ninivitas se arrepintieron. Si Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, el resultado es tremendo, porque el nombre de Dios fue glorificado. Por ende, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes están dispuestos a sacrificarse, aunque sea regañadientes. Nuestros valores deben ceder al paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Así como Jonás, a veces nosotros mismos albergamos prejuicios que se nos impide acercarnos a una persona o a un grupo de personas. Y tener que enfrentar nuestros prejuicios
requiere humildad. La misión también requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador. En una época en la que estamos estresados con nuestra vida, nuestros problemas personales, ofrecer apoyo emocional puede parecer demasiado agotador para nosotros. Y por último, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo, ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones y materiales de evangelización, o pagar servicios para dedicar más tiempo a la obra misionera. Hay muchos gastos relacionados con la misión. La obra misionera, en cualquiera de sus formas, va a exigir sacrificios. Lo bueno de esta historia es que a pesar de las deficiencias de Jonás, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente, Jonás no compartió la bendición del gozo celestial. La misma escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay celebración en el cielo. Ahora imagínense qué gran celebración ha de haber sido cuando todo el pueblo de Nínive se arrepienten. Ha de haber un gozo en el cielo, pero Jonás no estaba gozoso. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿qué sacrificio nos pide Dios que hagamos? ¿O qué estamos dispuestos a hacer para compartir el amor que Dios nos ha dado, la salvación que Dios nos ha dado, compartirlo con otra persona? ¿Hasta qué punto nosotros confiamos en que Dios cumplirá su promesa de enriquecer nuestras vidas mediante nuestro sacrificio? He de ponerse a pensar. El día miércoles va a hablar de otro tipo de excusas. Y el tipo de excusas es de confrontaciones incómodas. Confrontaciones incómodas. Para entrar en este contexto, vamos a leer Jonás 4, como ya lo vimos al final del día de ayer. Jonás no comparte esta celebración de este triunfo de esta campaña evangelística. Pero vamos a leer Jonás 4 para ver, qué le pasaba a Jonás. ¿Qué le estaba sucediendo? Versículo 1 del capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuró a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, todo tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no saben discernir de entre su mano derecha y su mano izquierda, y de muchos animales. Lo que sucedía aquí es que Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado, que pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicción catastrófica contra Nínive. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra. Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Y cuando no ocurrió, su cosmovisión se sacudió hasta la médula de Jonás. Y Jonás prefirió morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta. Por segunda vez en la historia de Jonás, Dios lo confronta, pero ahora no con un sermón ni con un dicho, sino con una experiencia. Porque las cosmovisiones no se fabrican por encargo, tampoco cambian porque oigamos algo nuevo o diferente. Las cosmovisiones suelen formarse y cambiar en función de las experiencias vividas y de nuestra manera como se interpretan o se expliquen. Para experimentar un cambio tenemos que tener una experiencia. No es solo de escuchar, no es solo de que me cuenten, hay que experimentar. La nueva experiencia que Dios le dio tenía la intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. ¿Por qué? Porque Dios milagrosamente hizo crecer una planta que en un día, para que le diera una sombra y un refresco a Jonás, para protegerlo de ese sol. Y Jonás estaba agradecido, no a Dios quien había obrado el milagro, sino por la planta. En lugar de verlo como un milagro inmerecido, lo consideró una bendición apropiada y merecida. O sea, como consecuencia de sus buenas obras. O sea, yo merezco estar en las sombras por todo lo que he hecho. Y cuando la planta muere, fue una desgracia que hizo que Jonás se enfadara y se sintiera inseguro de su propia valía, y sus pensamientos incluso se volvieron suicidas. A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, quien ayuda a Jonás a ver lo insensato que era de su parte en valorar más una planta que los muchos miles de mujeres, niños de Nínive, así como sus animales. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia tiene un final abierto. ¿Por qué? Porque esta historia se aplica a nosotros. Gira en nuestra dirección. La pregunta es, ¿qué haremos respecto a la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? ¿Será que tomaremos la misma actitud que Jonás? ¿Será que nos enojaremos si Dios muestra su misericordia a aquel malvado que tal vez nos hizo un daño? Tenemos que mirar esta cosmovisión bajo la lupa de Dios. Recuérdense que Dios mandó a su Hijo único a que muriera por todas las personas, y que todo aquel que se arrepienta no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. El día jueves cambia la tónica, porque el día jueves el título dice: aquí estoy, envíame a mí. Y la historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar del pobre testimonio de Jonás. Ese es un duro recordatorio de que nuestro papel no es más que ser canales de Dios, y que es Dios el único que puede convencer y convertir el corazón. Es un recordatorio de que Dios únicamente también busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan las instrucciones.
Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Leamos todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Este llamado está allí todavía. Dios está buscando voluntarios dispuestos. Y nosotros debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que Él nos diga. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada hoy en día de los millones de habitantes. En esas ciudades donde los edificios sustituyen a los árboles y las flores, en donde el ruido constante hace difícil estar tranquilo para escuchar. Dios dijo de Nínive: no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Dios hoy en día necesita mensajeros dispuestos para llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por ajetreo y por lo feo de la vida. Ahora, Isaías oyó una voz que decía: ¿quién irá? Y posiblemente hoy estemos escuchando esa voz que diga: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Qué excusas has estado tentado a utilizar para no participar de la misión? ¿Cuál es tu Nínive? Y piensa y medita en lo preciosa que es la verdad que Dios nos ha entregado y lo importante de la misión. Piensa en lo bendecido que eres por tener estas verdades. Y piensa qué te impide compartir con otros lo que tanto amamos. ¿Cómo nosotros podemos aprender por la gracia de Dios a superar los temores que nos impiden a testificar y a cumplir la misión? Saben que hay una fuerte advertencia para aquellos que se resisten a seguir el llamado de Jesús para testificar a quienes lo rodean. Las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de la responsabilidad. Si deciden no hacerla, descuidan las almas por las que Cristo murió. Descuidan la responsabilidad que Dios les dio. Y queda todo esto registrado en los libros del cielo. Queda registrado como siervos infieles. Aunque estas son palabras muy fuertes que ponen de relieve la importancia que Dios otorga a la misión, no por ello nos quedamos sin esperanza. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese también le garantizaba el éxito.
si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se había ahorrado una infinidad de experiencias amargas. Y en vez de experimentar lo amargo, hubiera recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor no abandonó a Jonás. Y en su hora de desesperación, mediante una serie de pruebas y providencias de cierto extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Hoy en día, al igual que Jonás, es posible que nos resulte más fácil hacer excusas para no participar de la misión. Y puede haber muchas motivaciones para hacer estas excusas. Sin embargo, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el mismo llamado de Jonás. El llamado de Jonás es el mismo llamado que se nos hace a nosotros hoy en día. Y la pregunta es, ¿pagaré, invertiré incluso recursos para huir de la presencia de Dios? ¿Y cómo yo voy a responder a ese llamado a la misión? Gracias, amigos, hermanos, por haberse quedado. No se olviden de compartir, no se olviden de darle like al video, de dejar sus comentarios. Recuérdense que este canal no es monetizado. No estamos haciendo negocio con estas enseñanzas. Lo hacemos porque Dios es bueno, ha sido tan, pero tan bueno con su servidor y le ha dado tantas bendiciones que no puedo viajar tal vez a todas las partes del mundo, pero si ustedes comparten este video, puede llegar hasta el último rincón en donde tal vez alguien esté necesitando de venir arrepentido a los pies de Jesús y obtener la salvación. Nos veremos aquí la próxima semana, si Cristo no ha regresado y si Él lo permite, por el mismo canal, la misma plataforma. Nos veremos aquí. Recuérdese que si usted dice, mi amigo hermano, que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima.